Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar ahora del mundo que usted me está viendo, mi hermano. Una vez más, le damos la bienvenida aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. No sin antes desearles un feliz miércoles a todos. Y bueno, en el día de ayer no pude salir al aire, ya que aquí donde estoy, en Canadá, se celebró el Día de Canadá y fui invitado por un grupo de amigos a recorrer parte de la zona de Ontario. Y bueno, una de las cosas que hicimos ayer fue no filmar, no hacer nada, ya que eran muchos, eran canadienses, los cuales, bueno, ellos sí tiraron algunas fotos que después yo le haré llegar. Pero bueno, yo dejé el móvil porque me dijeron, vamos a pasear, vamos a divertirnos, vamos a caminar y vamos a pasarla bien. Y eso fue lo que hice, acordándome mucho de mi Cuba, también de los días nuestros en Cuba, y que quiero volver a que vuelvan esos días felices como lo pasé en Cuba. Bien, mis hermanos, pero otra vez volvemos a la política en Cuba. Y todos sabemos que Trump firmó un memorándum esta semana pasada donde se propone fortalecer más la política contra Cuba, que no es más que de lo mismo, pero que esta política, que no es más que de lo mismo, no es más que castigar a Cuba, al pueblo de Cuba y a la familia cubana. Y aquí quería hacer un breve análisis con ustedes. Y aunque ya hablé de este tema, volvemos a hablar ahora de cómo hace el fin de semana nos reímos, volvemos a hablar de los contracubanos 2.0, que así le hacemos llamar ahora. Porque ellos llaman a esta política 2.0 y yo llamo a los contracubanos 2.0. Y esto lo conocemos en las redes, los grupitos de TikTok, ya conocemos a la tiñosa pedófila mayor del rancho, así como al Viste Ávila, al Chivatazzi cubano, a Ernestico, a la caballota de aquí de Canadá, a la, como le dicen, a la barbuda de España, y a otros más que se unen a la barbuda, como Chechán y toda esa gente. Pero, mis hermanos, todo haciendo presión para ejercer una política que nada va directamente, como ellos quieren decir, contra el gobierno. Y en el análisis tenemos que pensar, ¿a quién daña esta política? ¿Quiénes son los más perjudicados? Todos sabemos que los más perjudicados es Cuba, los cubanos y la familia cubana, porque son los que van a carecer de alimentos, los que van a carecer de medicamentos, de insumos médicos, de combustible, de electricidad, de energía, etc. ¿Y qué propósito o objetivo tiene estas medidas? Pues más nada que irritar más a los cubanos, a la desesperación y a que cometan actos en esta desesperación y en esta angustia, cometan actos de rebeldía contra el gobierno de Cuba, a cual ellos titulan régimen y dictadura. Pero seguimos en el análisis. Y yo quiero hacer un análisis que me surgió el fin de semana. Y voy a hablar primero de una persona. Después vamos a ir analizando otras. Se acusa y es popular una palabra en las redes que se usa mucho desde el sur de la Florida y en algunos países donde estos contracubanos 2.0 mencionan mucho. Esta palabra se llama comunistas o comunismo. ¿Y por qué utilizan estas palabras? Y hay personas que al no conocer el significado de comunista y comunismo repiten y repiten y ofenden o creen ofender a las personas con este título o con esta clasificación. ¿Y por qué digo intentan ofender? Como todos sabemos, comunismo viene de común. Es una sociedad
tan perfecta, que es una sociedad donde hay un gran equilibrio y donde podemos decir que se goza de iguales derechos, de equidad, y donde todo está al alcance de la mano del ciudadano. Y donde usted, con el fruto de su sudor, con su salario, adquiere lo necesario para vivir y ser feliz. Ese es realmente el comunismo, al cual todavía ninguna sociedad ha llegado, aunque se ha acercado. Y lo tenemos en el caso de China, y lo tenemos en el caso de Vietnam, y estuvo también muy cerca la URSS, la Unión Soviética, y algunos países de la Europa del Este. Pero que el enemigo de la sociedad socialista trabajó para derribar el socialismo de la Europa del Este y llevar hoy a él cómo está constituida la Europa del Este, solo que existen países como Cuba, y digo Cuba, digo China, digo Vietnam y digo Corea, que tratan de llevar líneas socialistas, aunque China y Vietnam lleven un socialismo de mercado, según sus recursos y según su desarrollo. Y hay que pararse aquí, y vuelvo a decir que el comunismo es una sociedad totalmente perfecta, donde hay igualdad y equidad, y hay un equilibrio, donde usted y yo, sea usted un ministro, o sea usted un gerente, un director, un empresario, sea usted un cargo que tenga, puede ser que si yo, mecánico, o un obrero, o un médico, o un ingeniero, tenga la misma facilidad que tiene usted, porque mi salario alcanza para mis necesidades, mi recreación y mi vida, así como para mi familia. Ese es lo que está planteado dentro, vamos a decir así, de las políticas del comunismo, de la ideología del comunismo. Pero ahora vamos a hablar de por qué han cambiado el término y dicen que comunismo es todo. Fíjese, lo voy a ir anotando aquí y vamos a ir comparando. Comunismo es la centralización del poder, ¿no? Comunismo es un solo partido. Comunismo es que todos piensen igual. Estoy hablando para esos que clasifican comunismo. Comunismo es represión. Comunismo es persecución. Comunismo es régimen. Comunismo es dictadura. Y es lo peor. Es la negación de la libertad del culto, de conciencia, pensamiento y expresión. Eso es lo que plantea los capitalistas o la derecha. Pero es negativo, mi hermano. Negativo. Pero hoy, como el monopolio de la información está en manos de la derecha, es la derecha la que se ha encargado de desprestigiar y destruir la imagen del llamado comunismo. Entonces, tildan de comunista a un dirigente en un supuesto país que hay un régimen y hay una dictadura, ignorando que ese país tiene una asamblea nacional, una asamblea municipal, provincial y nacional, donde está representado por el pueblo, y que el pueblo tiene derecho en esas asambleas a opinar, a proponer, y que de esto no te hablan a ti. No así en la derecha. Y ahora que hablamos, vamos a la derecha.
Yo le voy a poner algunos ejemplos y ustedes van a hablarme de esos ejemplos y me van a escribir y vamos a entrar en la polémica. Estados Unidos de América. ¿Cuál fue la campaña del presidente Donald Trump? Ese señor que es un poco desequilibrado, ese señor que es un poco demoníaco, un señor que dice hoy una cosa y mañana otra, y que hizo una campaña de promesas en la cual dijo: vamos a deportar a delincuentes, terroristas, criminales. Vamos a llevar a Estados Unidos a una economía en alza. Vamos a bajar la inflación, vamos a bajar el desempleo y vamos a hacer de Estados Unidos una gran potencia. Y no vamos a estar involucrados en ningún conflicto militar. Desde que entró Donald Trump, febrero, marzo, abril y junio, 4 meses, Estados Unidos le ha subido la inflación. Estados Unidos le ha bajado, tiene un problema de déficit económico. Estados Unidos tiene un gran problema con los países del mundo al imponerle aranceles y que ha traído conflictos. Estados Unidos ha tenido la idea, el gobierno de los Estados Unidos de Trump, de anexarse a Canadá como el Estado 51. Trajo conflicto con Canadá y hoy Canadá se independiza de Estados Unidos, del asesoramiento militar, y entra más en el asesoramiento de la OTAN. Hoy hay un conflicto. Estados Unidos quería anexarse a Groenlandia. Estados Unidos ha incrementado una guerra comercial y de aranceles con China y no ha ganado nada. Con México y no ha ganado nada. Con Canadá y no ha ganado nada. Estados Unidos se acaba de involucrar en un hecho militar contra Irán, haciéndole un bombardeo sorpresivo o quirúrgico. Estados Unidos hoy mantiene una campaña de persecución donde se violan todos los derechos humanos, donde se viola la Constitución de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos y leyes y tratados internacionales, y ejerce una dictadura y un régimen por un tirano llamado Donald Trump, persiguiendo a los emigrados, llevándolos a cárceles en el extranjero, como en El Salvador, donde tiene 252 venezolanos y donde le están reclamando 112 bebés. Estados Unidos rompe el gobierno de Estados Unidos manda a su policía y a ICE a romper los vidrios de los autos y sacar por la fuerza, maltratando, torturando, humillando a los ocupantes, que son extranjeros o llamados para ello. Y digo así, y perdónenme que tenga que utilizar, como ellos se refieren a toda persona que ha emigrado hacia los Estados Unidos, a los emigrantes, lo llaman ilegales. Tocan, rompen puertas, ponen municiones en ventanas y puertas donde hay mujeres con niños, han esposado a niños, han llevado a lugares de detención como el de Cron, y ha muerto un cubano de 65 años que estaba en los Estados Unidos, o de 60 años, desde 1965. Creo, si más no me equivoco, se llama Isidro Pérez.
detenido y el cual murió en este centro de detención por problemas cardíacos producidos por su detención. Pero ya no es el único. Han muerto varios centros de detención que no tienen condiciones idóneas para tener retenido a niños con mallas que no tienen, apenas se tapan con papeles, ¿cómo se puede decir? Metálicos. No hay agua, no hay baño, muy mala alimentación. Y ahora tienen una nueva cárcel, la cárcel de Alcatraz, como le llaman en la Florida, que cuyo imágenes que vi ayer viven hacinados, van a vivir hacinados, son de 2 literas pegadas unas a otras, no hay baños, no hay duchas, y donde van a estar recluidos emigrantes en una forma de campo de concentración. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está la verdadera dictadura y régimen? Ahora estamos hablando de Estados Unidos. ¿Quién es un dictador y un tirano? Entonces, los contracubanos 2.0, como ya hemos puesto, como esos grupitos de tiktokeros que son bla bla bla, muchipluma nada más, o los llamados puchumbá, porque son puchumbá, muchipluma nada más, que se dedican a desprestigiar a Cuba, que se dedican a atacar a los cubanos y a la familia cubana y a imponerle el castigo de estas nuevas medidas que arrecian contra Cuba. Que la única, según observo por su escrito, es beneficiar a los cuestapropistas o aquellos que tienen negocios. Mentira. Todo es mentira. Porque cuando usted perjudica a los cubanos, está perjudicando a los cuentapropistas, que tienen que imponer cotas altas de sus productos, ya que al comprar sus productos en dólares, en una economía precaria que existe en estos momentos por la falta de financiamiento y por el arreciado bloqueo que ahora se incrementa más, contra los cubanos de Cuba, y que también se le imponen a los cubanos que están dentro de los Estados Unidos. La prohibición de viaje divide a la familia. Las visas dividen la familia. Y luego de haberle dibujado y decorado el sueño americano que nunca ha existido, hoy los cubanos y los emigrantes tienen que vivir una gran pesadilla y un gran terror. Pero nadie de estos contracubanos 2.0 tienen la dignidad, la valentía de decir la verdad, y te vienen a mentir aquí. Como ya lo vuelvo a decir, estos pochumbá, estos vienen aquí a mentir. Y entonces arrastran un grupito de seguidores que, como auras cotorreras, auras tiñosas cotorreras, mercenarias, repiten lo que le dicen sus amos, cuyos amos, que no son nada más que estos grupúsculos contrarrevolucionarios que siguen en el sur de la Florida y que están ahí por más de 65 años, que se alimentan de la desgracia, del hambre, de la miseria y del dolor del pueblo cubano de la isla. Imponen hambre, ese es el castigo. Entonces te dicen a estos comunistas, que no son comunistas, son socialistas y revolucionarios o de izquierdas, vamos a imponerle más castigo. O te viras contra
Tu gobierno, para ellos, vuelvo a decir, dictadura o régimen, o te matamos de hambre. ¿Qué estás violando? Discúlpeme, porque aquí me están dando información de lo que me están escuchando ahora. ¿Qué estás violando? Los derechos humanos de esos cubanos. ¿Qué le estás imponiendo? Una dictadura desde Estados Unidos a esos cubanos. Le estás imponiendo un régimen de quererlo obligar a rebelarse por hambre, a que se salten, a que se manifiesten, a que vayan a un enfrentamiento contra la policía cubana, contra las Fuerzas Armadas cubanas y contra el gobierno cubano, buscando un derramamiento de sangre de inocentes de ambas partes, para después ir a la ONU y acusar al gobierno de Cuba de régimen y de dictadura. Y miren la sangre. Pero ¿quién te obliga? ¿Quién te oprime? ¿El gobierno de Cuba? ¿O te oprime en los grupúsculos de la mafia gusanera de Miami con el gobierno del loco, desequilibrado, anormal y psicópata demoníaco de Donald Trump? Esto viola los derechos humanos y esto también es un crimen de lesa humanidad. Imponerle el hambre a un país. Esto es más que bloqueo, es genocidio, como se le impone hoy las hordas sionistas de Israel al pueblo de Palestina. No vengan a engañar, no vengan a mentir. Los comunistas no son asesinos, porque los que mataron a los judíos no eran comunistas, eran nazifascistas, los que casi cometen el holocausto contra el pueblo judío. Se lo olvida, pero tenemos memoria. ¿Y quiénes apoyaron? Si no fue también parte de aquellos gobiernos de Estados Unidos, porque envalentonaron a este país para acabar con el naciente socialismo que llevaba la Unión Soviética y que amenazaba a los países capitalistas de Europa a extenderse el socialismo. Pero se lo olvida. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte, porque vamos a dividirlo en dos, quiero decirle algo. No se dejen más engañar. Averigüen bien la historia de la vida de Alexander Otaola y Casal. Familia revolucionaria contra el tirano Fulgencio Batista, incluyendo una persona que fue junto con mi padre y mi familia en su guaguita BW del 50 y pico, no me acuerdo de qué año era, hasta el Cobre, y allí en la carretera dejaban medicamentos y pertrechos para el ejército rebelde que luchaba contra la tiranía de Batista. En los años 58, me contaba mi padre, se llamaba José Casal, más conocido como Pepito Casal, quien fuera dirigente y director de Servicentro y Ponchera, y que donde Alexander Otaola y Casal metía su show de travesti. Otaola participaba como pionero de actividades comunistas en la secundaria, como actividades como comunista. Fue sederista, hijo de un militar comunista. Iba a Cuba y participaba de las actividades comunistas. Y dentro de los Estados Unidos promovía envío de paquetes a Cuba, envío de recargas. Ahora yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre Alexander Otaola y un dirigente que se fue a los Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? Porque Alexander Otaola apoyó lo que él llama régimen y dictadura, estimulando paquetería, recargas, iba al hotel, iba a piscina
y gozaba de su abierta orgía con menores en Cuba. ¿Qué diferencia hay entre Alessandro Otaola y una jueza que va a Estados Unidos que dejó de ser jueza? Si Alessandro Otaola era tan comunista, ¿qué diferencia hay entre uno que fue fiscal o que fue militar? Si él nació dentro de una familia comunista y hijo de un militar y se alimentó del comunismo, ¿qué moral tiene para señalar a uno? Ahora quiere votar cuando tú lo fuiste. Tú eres igual que esos arrepentidos. Porque tú eres un arrepentido, pero un arrepentido simulador. Porque es una vereta que este contracubano 2.0 corre para donde corra el viento. Él estaba antes en los programas de América TV, en los programas de Alexis Valdés, iba a entrevistar a los Bambán. Entonces, ¿qué moral tiene? ¿A quién representa Alessandro Otaola? A los cubanos de la isla, imponiéndole hambre, imponiéndole bloqueo, imponiéndole desgracia, miseria y asfixia. Cuando comió comunismo y se hizo en el comunismo, vergüenza hay que darle a tus seguidores, porque son tan puchumbá y tan mochipluma nada más, igual que Alessandro Otaola, igual que el Viste Ávila, que trabajaba para la inteligencia cubana, y los otros que han corrido para allá y que ahora se han virado, como lo que se hicieron, como los que fueron artistas en Cuba, que le daban show a los comunistas, y ahora van para allá corriendo, y vamos para caballero. Oportunistas. Eso es lo que son. Y le digo que estas medidas no son más de lo mismo. Y que ahí va a estar Cuba. Y que van a luchar. Y que habrá países que colaboren con su solidaridad con Cuba. Y Cuba saldrá adelante una vez más. Porque esta política viene ejerciéndose de 1962. Y estuvo un Fidel ahí con unos timbales en su barco parecido al yate Granma, con su pueblo, y lo llevó adelante con todo lo de que ustedes señalen. Pero en Cuba nunca se deportó a nadie. Y hoy deportan y tienen campos de concentraciones, tanto como en Guantánamo, como en El Salvador, como ahora en la Florida. Ustedes son nada más unos puchumbá contra Cubano 2.0. Gracias, mis hermanos. Gracias por la polémica. Y mañana vamos a hablar un poquito más. Pero había que hablar de esto. Y vamos a ir hablando de cada cubano, lo que era, como el Denny, que iba a Cuba y hacía su fiesta en Cuba y su viaje a Cuba. Y ahora tú lo ves que habla mucho. Otro puchumbá y otro oportunista. Pero mis hermanos, bueno, gracias a todos. Dios me los bendiga. Que Dios bendiga a Cuba. Que Dios bendiga a la América Latina y a una América unida como la que Bolívar soñó. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.